Hace apenas unas horas un ecologista anglosajón planteaba una tesitura política verdaderamente interesante, verdaderamente llamativa, la de que habría que suprimir el ejercicio de la democracia en las naciones que en estos momentos se dan cita en nuestro pequeño planeta azul para así hacer frente al calentamiento global. Y el argumento que utilizaba era que si la democracia de alguna manera se coloca en paréntesis en situaciones bélicas, ¿cómo no hacerlo en un momento como el actual en que efectivamente el calentamiento global ponía en peligro a la especie humana? De esa manera se volvía a colocar sobre el tapete un tema, el del calentamiento global, el de la responsabilidad del hombre en los cambios climáticos y el de nuestro futuro cercano, que ha hecho correr verdaderos océanos de tinta en los últimos años. Y precisamente para hablar de ese tema tenemos con nosotros esta noche al autor de un libro, La Revolución Imparable, que habla precisamente de ese tema. Me estoy refiriendo a don Juan Costa. Don Juan, muy buenas noches, muy bienvenido a Es Radio, a Libertad Digital Televisión. Vamos a ver, primera cuestión. Yo he leído el libro con mucha atención, me parece un tanto apocalíptico. ¿Realmente nos vamos a ir al garete en 10 años? Bueno, yo no he pretendido, y la verdad es que lamento si para usted, que es un lector muy importante, para mí, si le he trasladado la impresión de que el libro en algunas partes puede resultar muy crítico o catastrofista, lo cierto es que no era mi intención. Y yo creo que el libro lo que hace es justo lo contrario, abrirnos un camino. Porque en muchas ocasiones se critica nuestra política económica, se critica el modelo de desarrollo, se critica la pasividad de los gobiernos frente a un fenómeno como el cambio climático, el calentamiento global, o la pasividad de los gobiernos, o el hecho de que no estemos realmente comprometidos, en mi opinión, para acabar con un problema mundial como puede ser la pobreza, cuando contamos con los recursos suficientes y con la capacidad para enfrentarnos a ese reto. Y sin embargo, no se ofrecen soluciones. Y yo he pretendido demostrar que es posible un mundo mejor dentro de 10 o 15 años, que España puede participar en esa transformación del mundo y liderar el cambio, tiene la capacidad para hacerlo si quiere, y creo que hay un camino que nos puede permitir construir una economía que coopere más con el planeta, que coopere más con el medio ambiente y que sea capaz de contar con todos, que al final esos son los dos grandes lastres que en estos momentos frenan nuestro modelo de desarrollo. ¿Y usted cree que realmente una nueva fiscalidad verde, un impuesto verde a escala planetaria, iría en esa dirección de respetar más lo que es la situación ecológica del planeta y de, por ejemplo, eliminar la pobreza? Bueno, lo que yo creo es que, y lo que he pretendido trasladar en el libro, es la necesidad de concienciar sobre dos fenómenos que me parecen muy importantes. Por un lado, que el medio ambiente nos proporciona unos servicios que son esenciales para el funcionamiento de la economía. Al final, el tener un clima estable, un suministro regular de agua, un ciclo hidrológico que funcione de manera correcta, una masa forestal que nos proporciona recursos, todo eso tiene un valor. Es probablemente el activo más importante que tiene la economía. Y no siempre lo valoramos, no siempre reconocemos la importancia que tiene para desarrollar el conjunto de las actividades económicas y la vida humana. Y creo también que acabar con la pobreza es imprescindible no solo por razones éticas, sino también por razones económicas y sociales. Hoy aproximadamente la mitad de la población mundial vive con menos de 60 euros al mes. 1 de cada 4 personas en el mundo no tiene consumo o suministro de energía eléctrica. 1 de cada 6 personas no tienen la capacidad de leer o de escribir. Estamos prescindiendo de cientos de millones de personas que podrían formar parte de la economía global y eso supondría más oportunidades de empleo, más consumidores a nivel mundial, significaría contar con todo. Y lo que planteo en el libro como solución es empezar a reconocer ese valor que tiene el medio ambiente. Y perdone si me extiendo, pero ya acabo con esta reflexión. Tenemos la posibilidad de exigir impuestos sobre el empleo o sobre la creación de valor de las empresas. O tenemos la posibilidad de exigir impuestos sobre aquellos consumos menos responsables o más abusivos de los recursos naturales. Si al final el empleo y la creación de valor en las empresas es un recurso escaso y tenemos que crear más oportunidades, ¿por qué nos empeñamos en castigar los salarios y tener un impuesto sobre la renta que grava al conjunto de los trabajadores o tener un impuesto sobre beneficios que grava a las empresas con independencia del valor que son capaces de crear y seguimos permitiendo comportamientos que son antiecológicos? Me parece que
desde el punto de vista de la competitividad de la economía y desde el punto de vista también de lo que debemos perseguir, que es aumentar las oportunidades de empleo y aumentar las oportunidades de creación de valor, tiene mucha más lógica que gravemos o que exijamos un impuesto sobre un consumo irresponsable o abusivo de energía o de agua y, sin embargo, no le exijamos impuestos a los trabajadores, a los pensionistas o a ese pequeño comercio o a ese pequeño restaurante que gana 16.000, 17.000 o 18.000 euros al mes y, sin embargo, tiene que estar financiando el gasto público en un país como España. ¿Usted suprimiría el impuesto sobre la renta? Yo suprimiría el impuesto sobre la renta para una buena parte de los trabajadores españoles, sin duda, porque creo que si uno de los retos importantes que tiene nuestra economía es crear empleo, lo que no podemos hacer es castigar a los trabajadores, castigar a los asalariados y penalizar a aquellas personas o a aquellas empresas que aumentan las oportunidades de empleo en nuestro país. ¿Y entonces desplazaría usted la carga fiscal de lo que son las empresas y los trabajadores hacia aquellos que de alguna manera perjudican al medio ambiente? Le voy a poner otro ejemplo. Imaginemos una empresa cualquiera que tiene un nivel de beneficios, 25 o 30.000 euros. Vamos a poner el ejemplo de una empresa mediana o una empresa pequeña. Me parece que es más justo que pague menos impuestos aquella empresa que gana esos 25.000 euros al año o 30.000 euros al año, que ahorra en energía, que ahorra en agua. Me parece que es más justo y más eficiente en términos económicos, incluso para la economía española, que tiene una dependencia de la energía y de los combustibles fósiles muy elevada y muy importante, y eso al final se traduce en inestabilidad, en más vulnerabilidad de la economía española, más dependencia del exterior. Me parece que tiene lógica que pague menos impuestos que aquella otra empresa que gana lo mismo, pero lo hace utilizando de manera ineficiente la energía o consumiendo recursos naturales también de forma ineficiente. O le pongo otro ejemplo. ¿No tiene más sentido o no puede tener más sentido que el IVA discrimine entre los productos contaminantes y los productos no contaminantes? A mí me parece que sí, porque al final el patrimonio ecológico y el capital ecológico que tenemos que compartir entre todos, como le decía, es el principal activo de la actividad económica. La actividad económica no es posible si el clima no es estable. La actividad económica no es posible si no tenemos un suministro regular y permanente de agua que nos permite gestionar nuestras industrias, nuestra agricultura, nuestra actividad económica, la vida humana. Por lo tanto, quienes utilizan de manera ineficiente el medio ambiente, quienes provocan daños ecológicos o contaminan, deben compensar al resto de la sociedad. Me parece que es más justo empezar a desplegar o empezar a exigir impuestos sobre esas actividades que además son ineficientes y favorecer aquello de lo que estamos más escasos, que es la creación de empleo y la creación de valor por parte de las empresas. Está hablando usted del clima inestable. Vamos a ver, después de todo lo que ha aparecido sobre los datos falsificados sobre el cambio climático, después de que ha quedado de manifiesto que el documental de Al Gore como obra de ficción está bastante bien, pero como obra científica deja mucho que desear, y después de que alguno de los fundadores de Greenpeace diga que a él le resulta totalmente insostenible esto, ¿usted sigue creyendo en el cambio climático? Yo creo que estamos alterando uno de los componentes que regulan el clima a escala global, y es la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hemos pasado de, esto quizás suene muy técnico, pero ya que usted plantea el debate en términos más científicos, ¿no? Hemos pasado de una concentración de 280 partículas por millón de CO2 en la atmósfera a una concentración que está rozando los 390 partículas por millón. Eso no ha ocurrido en los últimos 400.000 años de historia del planeta Tierra. Y eso es debido a la acción del hombre, a la quema de combustibles fósiles. Y usted sabe muy bien que los gases de efecto invernadero lo que hacen es atrapar la energía que proyecta el Sol, impedir en parte, porque cambia la longitud de onda a la que son rebotados una vez chocan con la superficie de la corteza terrestre, impedir que sean rebotados al exterior. Actúa como una manta, es una especie de termostato, y por lo tanto esa es una realidad, con independencia de que haya personas que a lo mejor han actuado de manera incorrecta. El consenso de la comunidad científica es que existe un riesgo y una amenaza muy grave. El consenso de la comunidad científica es que no hay consenso sobre eso. No, el consenso de la comunidad científica es el consenso que respalda Naciones Unidas, es el consenso que respalda un organismo como la Agencia Internacional de la Energía, que probablemente no es el organismo internacional
en fin, que pueda tener unas tendencias o defender unos intereses más cercanos al ecologismo radical, como el que usted ha mencionado al principio de esta entrevista, o la NASA, que me parece que es un organismo con un reputado prestigio, y solamente tiene usted que acceder a la página web de la NASA, preguntarse por cuáles son las causas del cambio climático, cuáles son las evidencias empíricas del cambio climático, cuáles son las consecuencias del cambio climático, y ahí tiene una respuesta reputada. Yo no he pretendido, desde luego, tomar posición como científico, no creo que sea la responsabilidad de un político, pero creo que como político preocuparme de lo que la comunidad científica recoge de una manera clara, y después, además de haber analizado una realidad, y es el hecho de que la concentración o la composición química de la atmósfera actúa como un termostato, y ese termostato ha cambiado en una fracción temporal que no tiene precedentes en la historia de la evolución de la vida y de la existencia del planeta Tierra. Me parece que un político responsable, si me lo permite, o al menos prudente, tiene la obligación de intentar anticiparse y evitar cualquier riesgo, por remoto que sea, porque las consecuencias de una alteración del clima pueden ser catastróficas. Y yo, desde luego, lo que no querría en ningún momento es tener ni una pequeñísima parte de responsabilidad en haber contribuido a manifestar que los riesgos son inexistentes, ¿no? Ahora, y respeto que otras personas puedan tener una posición distinta. Pero estamos hablando precisamente de la responsabilidad. Vamos a ver, lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses es que se han falseado datos sobre el cambio climático. Que ese cambio climático no se ha producido. Es decir, que las cifras que se daban eran cifras que se falseaban, que incluso los datos empíricos que se recogían desmentían las tesis de los calentólogos, y que desde luego no existe ese consenso científico. Es verdad que hay científicos que van en esa dirección, pero hay científicos que van exactamente en la dirección opuesta. ¿No sería más responsable examinar los dos puntos de vista, en vez de dar por bueno que efectivamente los partidarios del cambio climático son los que tienen la razón, y más cuando se va descubriendo escándalo tras escándalo en cuanto a la falsificación de datos sobre el tema? Pero vamos a ver, es que yo creo que usted se refiere a unos emails en los que se cuestionaban datos empíricos y mediciones. Todas las mediciones que se han producido, todas las mediciones que se producen, es decir, pero mediciones empíricas, ya no proyecciones. Es decir, no, la Tierra no está más caliente ahora, por ejemplo. Es decir, incluso algunas de las mediciones lo que muestran es que en algunas partes del planeta lo que ha descendido es la temperatura. No, pero es que no es incompatible una cosa con otra. En algunas partes del planeta puede descender la temperatura y, sin embargo, las mediciones empíricas de los últimos 150 años demuestran que hay una correlación entre temperatura y concentración de CO2 en la atmósfera. Y cualquier medición histórica, utilizando recursos como la perforación de los hielos en los casquetes polares, donde tienes una correlación en función de la antigüedad de cuál era el nivel de concentración de CO2 del aire en ese momento. Lo que demuestran es que hay una correlación clara y precisa entre nivel de concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura media del planeta. En cualquier momento, usted puede irse al último... Creo que no es así, pero no quiero tampoco desviarme por aquí. Lo digo porque he visto las últimas mediciones de la ciudad de Madrid, y cuando había muchos menos automóviles no pasaba eso. En una ciudad influyen muchísimos factores a la hora de medir el clima, pero puede volver a ir a la página de la NASA. Pero hay más circulación ahora mismo de automóviles en Madrid que hace pero vamos, es obvio que en una ciudad con más circulación, en algunas zonas de la ciudad probablemente se puede producir un calentamiento, y a lo mejor en otras áreas de la ciudad la situación puede ser distinta. Pero si es que no tome solamente como base lo que digo yo, sino hay más que ir a la página web de la NASA, ¿no? Si le parece, pues quizá un organismo independiente y que no está vinculado a cuestiones relacionadas con la estabilidad climática única y exclusivamente, y si no le parece correcto, que me parece también legítimo, el trabajo del IPCC, de Naciones Unidas, y usted verá cuáles son los impactos del calentamiento global en áreas como, por ejemplo, el aumento de los niveles de los océanos y los mares, o incluso el aumento de la temperatura, que está también registrado en esa página con mediciones científicas, ¿no? Y por lo tanto yo, desde luego, no me atrevo a cuestionarlas, ¿no? Me parece inaceptable y me parece muy grave que cualquier persona pueda falsear información o documentación,
Pero creo, honestamente, que las conclusiones generales del IPCC no están puestas en tela de juicio por esos correos electrónicos y por esas opiniones concretas. No, y me parece además, no. si me lo permite, que lo que falta y lo que me gustaría es que en todas aquellas opiniones científicas o presuntamente científicas que lo que hacen es cuestionar un fenómeno como el calentamiento global y como el riesgo de ese calentamiento global por algo tan básico como es la concentración de CO2, deberían estar sometidas mucho más a lo que pues en la comunidad científica se denomina peer review, ¿no? Y por lo tanto estar sometidos a una mayor confrontación y opinión. Pero es que hay algo muy básico. En el periodo más frío de la última glaciación, la concentración de CO2 en la atmósfera era de 180 partículas por millón. En la época preindustrial era de 280 partículas por millón. En estos momentos estamos cerca de 390 partículas por millón, y esa es una realidad. Es decir, hemos alterado la composición química de la atmósfera en buena medida, de forma presunta, por la quema de combustibles fósiles, en la misma magnitud que figura entre la época preindustrial y el periodo más frío de la última glaciación. Y eso me parece que, en fin, aunque usted y yo no seamos científicos, desde luego me parece que es un dato a tomar en consideración y del que deberíamos preocuparnos. Y en cualquier caso, la cuestión es ¿para qué? Y yo lo que planteo en mi libro es para construir un modelo energético que sea más limpio ecológicamente, por lo menos en términos de contaminación, y más estable también desde el punto de vista económico, porque la economía de un país como España será una economía más próspera, más competitiva, con más oportunidades de crecimiento, si no depende de la importación de energía del exterior. A mí me gustaría tener una economía que fuera prácticamente independiente desde el punto de vista energético. Esa independencia energética del exterior? Pues yo lo planteo de una manera muy clara. Yo creo que nuestro mix energético en un 80%, es decir, nuestro sistema de generación de energía en un 80%, debería depender de la energía nuclear y de las energías renovables. Y creo que ese es el camino correcto y creo que eso lo que nos aportaría es mucha más estabilidad económica, una economía más independiente, menos vulnerable y no solo económicamente, también en términos políticos. ¿Usted es partidario de subvencionar las energías renovables? Yo soy partidario de invertir mucho en investigación, desarrollo e innovación. Y soy menos partidario de un despliegue de energías renovables donde el inversor no tenga riesgo. Es decir, el inversor siempre debe tener un riesgo. Por lo tanto, en un despliegue de un modelo cualquiera de energías renovables. Creo que la energía eólica en general es viable comercialmente y es una oportunidad y está ahí. Y creo que en la energía solar fotovoltaica el riesgo del inversor debería existir. Lo que no podemos hacer es financiar un despliegue de energías alternativas o energías renovables donde los inversores no asuman ningún riesgo. Y sin embargo, sí que soy partidario de invertir muchísimos más recursos probablemente en investigación, desarrollo e innovación. ¿Y es asumible el coste añadido de las energías renovables por una nación como España? Bueno, creo en relación con lo que procede de otro tipo de energías, no estoy pensando solamente en energía de origen fósil, sino, por ejemplo, la energía nuclear. Bueno, en estos momentos la energía nuclear puede ser en términos económicos similar a una energía como la eólica. Quizá la energía eólica es un poco más cara. No, la energía eólica, si tenemos en cuenta la eficiencia real de los aerogeneradores, una central nuclear funciona prácticamente los 365 días al año. Un aerogenerador, como media, funciona una de cada 4 días al año y, por lo tanto, ahí hay un coste, ¿no?, debido a la intermitencia del recurso que hay que tener en cuenta en la ecuación, ¿no? Y creo, además, que desde el punto de vista de la garantía del suministro, la comparación también es evidente. Nosotros necesitamos energías que garanticen un suministro estable, es decir, que garanticen el suministro. No podemos depender solo de un recurso como el viento o de un recurso como la energía solar, que son intermitentes. Es decir, no siempre sopla el viento y no siempre tenemos sol, y a lo mejor en el momento en el que más consumo de energía necesitamos, el viento no sopla o a lo mejor no hay sol. Y necesitamos depender de otras fuentes energéticas que sean más estables, y la energía nuclear claramente es una de ellas.
Pero si un país como España debe hacer una apuesta por las energías renovables, mi opinión es que sin lugar a dudas, sin ninguna duda, porque creo que tenemos los recursos, el viento está ahí, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Tenemos el sol y España es un país que recibe más radiación solar, iluminación y energía solar que otros países por su posición geográfica. ¿Por qué no lo vamos a aprovechar? Y además eso va en la línea de garantizar la independencia energética y son energías que desde el punto de vista ecológico son menos contaminantes. ¿Y usted cree realmente que con el sol y el aire podríamos librarnos de utilizar el petróleo? Yo le he dicho que no, yo he dicho que mi planteamiento en el libro me refiero industrialmente incluso ya. Mire, hoy la energía renovable, dejando de lado la hidráulica, supone solo el 1% de la generación eléctrica mundial. El carbón supone prácticamente el 50%. Si alguien plantea suprimir un sistema eléctrico y un sistema de generación de energía donde los combustibles fósiles son el 80% y el carbón es el 50%, es decir, la mitad de la electricidad que se produce en el mundo procede del carbón. Si planteamos sustituir eso por energías renovables, entendiendo por renovables las nuevas renovables como la energía eólica o la energía solar fotovoltaica, eso lo representan el 1% de la generación eléctrica mundial, pues eso no es viable. Es decir, nosotros necesitamos fuentes de suministro estables y hoy en día la única alternativa real y acreditada que existe a las energías fósiles es la energía nuclear, no hay otra opción. Esto parece bastante claro. Por cierto, hace unos años no era usted tan positivo en su visión de la energía nuclear, si yo no recuerdo mal. Bueno, yo siempre, en fin, creo que emocionalmente puedo haberme sentido antinuclear. Al final, la oposición a la energía nuclear forma parte de un cierto imaginario colectivo y está plagada de emociones y de banderas. ¿Quién no está en contra o quién no quiere que, como es obvio, que no se vuelva a repetir un drama como el accidente de Chernóbil? O quién no está en contra de la proliferación nuclear y de la carrera armamentista. Es decir, yo creo que esas son emociones propias, personales, y muchas veces podemos haber pensado, quiero construir un mundo mejor, ¿por qué no aparcamos la energía nuclear? Pero el enemigo no es la tecnología, el enemigo es el uso que el hombre puede hacer de esa tecnología. Y la realidad es que la energía nuclear, aunque usted sea un crítico del calentamiento global, totalmente, me va a permitir, no de la energía nuclear, me va a permitir que yo diga que es uno de los pocos aliados que tenemos en estos momentos para frenar un riesgo y una amenaza como el calentamiento global. Por cierto, hay un aspecto del libro que yo confieso de esta revolución imparable que me da un cierto agobio, y es esa idea de un gobierno, una pero ese hacienda, es el único. Solo hay un aspecto, pero no es el único. No, yo creo que ese sí me da bastante agobio. El resto, bueno, creo que es opinable, hay cosas con las que estoy de acuerdo, con otras no, pero es esa idea de un gobierno, una hacienda y casi un estado del bienestar global. ¿Esto qué es? ¿El prolegómeno al reino del anticristo? ¿Qué es? O sea, quiero decir, ¿realmente usted cree en la posibilidad y sobre todo en la necesidad de un gobierno, una hacienda y un estado del bienestar global? Yo le voy a formular dos preguntas, si me lo permite. Pensaba que usted era levantino y no gallego. Dos reflexiones. Pero en fin, voy a intentar compartir dos reflexiones con usted. Es decir, hay algunos problemas a los que nos enfrentamos, que nos afectan en el día a día, que son problemas mundiales. Erradicar la pobreza es un problema mundial. Y esos problemas, como usted bien sabe, están sometidos a una cosa que en el argot internacional en ocasiones se denomina el mal del polizón. Acabar con la pobreza beneficia a todos. Como beneficia a todos, nadie quiere dar el primer paso y nadie quiere asumir los costes de manera individual o en solitario. Sin embargo, la pobreza es un problema que nos afecta directamente no solamente en los países pobres, sino en las sociedades avanzadas. La pobreza está detrás del terrorismo internacional. ¿Usted cree? Yo estoy convencido. No digo que sea la causa del terrorismo internacional o la única causa del terrorismo internacional, pero yo hace un par de meses estuve en un país muy pobre, donde muchas personas eran captadas por las mafias o por los grupos vinculados a Al-Qaeda a cambio solo de un pedazo de pan y algo
que comer. Y están alimentando las huestes de grupos armados, de grupos violentos, o detrás de los ataques piratas a las embarcaciones españolas. No, pero eso no parece que sea terrorismo, parece que es piratería y es delincuencia pero común. Lo que yo le quiero decir es que la pobreza está detrás y es un caldo de cultivo que favorece, facilita y alimenta conflictos, alimenta o contribuye al terrorismo internacional, alimenta o contribuye a los ataques piratas, alimenta o contribuye a fenómenos como la inmigración irregular o como la expansión de enfermedades que en las sociedades avanzadas y en las sociedades desarrolladas hace unas décadas no existían y que sin embargo en estos momentos existen. Y la pobreza también mina oportunidades para cualquier economía avanzada como la economía española. Lo he dicho antes, si contáramos con esos 3.000 millones de personas que tienen que sobrevivir o vivir con 60 euros al mes y los incorporáramos de forma plena a la economía global, la economía española tendría más oportunidades también de crecimiento, más oportunidades de creación de empleo y más oportunidades de progreso. ¿Dónde quiero ir con esto? Lo que quiero decir es que hay problemas que son globales e internacionales. El sistema energético también tiene unos retos mundiales. Si nosotros queremos frenar las emisiones de CO2 por razones ecológicas o para frenar el calentamiento global, alguien tendrá que decidir cómo se regula eso. ¿O es que abrir 750 centrales térmicas de carbón en un país como China y afectar o poner en riesgo la estabilidad climática, como yo pienso, no es algo que debe estar sometido a un consenso y a un acuerdo a nivel internacional? Ahora, por ser realistas, estaba usted hablando de la pobreza en el tercer mundo. ¿No sería quizá una meta, en fin, más fácil, a lo mejor es más difícil, intentar convencer a los sindicatos europeos para que levanten los aranceles a los productos del tercer mundo? ¿No sería eso más sencillo, quizá más realista que crear un gobierno global? Bueno, yo creo que primero, crear un gobierno global, tal y como yo lo planteo en mi libro, si me lo permite, para que no haya oyentes o telespectadores que puedan sacar otras conclusiones, yo planteo un sistema similar al del G20, pero más democrático, más transparente y donde se puedan incorporar también a minorías. Y lo que defiendo es que ese sistema similar al G20 asuma su responsabilidad, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas obedece a una foto del pasado, no tiene ni la capacidad política ni los recursos económicos para hacer frente a esos problemas, y yo creo que los países y los líderes políticos de la comunidad internacional deben asumir sus responsabilidades. Y una parte de sus responsabilidades es sentarse en una mesa y hacer frente a algunos desafíos que son internacionales y que un país solo, por muy importante que sea Estados Unidos o China o la Unión Europea, no puede solventar o resolver de manera aislada. Y a alguien le puede parecer utópico o ingenuo, pero en fin, en España tenemos sufragio universal y voto femenino desde hace poco más de 30 años. Hace 15 años la telefonía móvil no existía. Hoy usted viaje a cualquier país del mundo y en cualquier pequeño pueblo, cualquier pequeña ciudad, hay una antena de telefonía móvil, incluso en el tercer mundo. Es decir, cuando la economía quiere, hay cosas que se pueden hacer. Y yo creo que eso es imprescindible. Es más, creo que nuestra política económica a nivel internacional y los grandes retos políticos que tenemos, como el Estado fallido en Somalia, es decir, que es un problema político de la comunidad global y necesitamos afrontarlo. Es decir, en ocasiones hay que incluso autorizar el uso de la fuerza a nivel internacional para garantizar que no se lesionen derechos humanos, no haya muertes, no haya masacres, no haya violencia. Y esas decisiones las tiene que tomar alguien, no las puede tomar un país de manera unilateral y aislada. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad y es imprescindible que la gente se siente en una mesa. Si usted me plantea si hay cosas que se pueden hacer para luchar contra la pobreza a nivel global sin necesidad de una acción concertada, pues es posible que haya cosas que se pueden hacer, pero es que eso mismo que usted me plantea es una acción concertada. Bajar los aranceles en las economías avanzadas. Simplemente suprimirlos. Suprimir los aranceles, suprimir cualquier traba al comercio en las economías avanzadas para facilitar la exportación y el desarrollo de otros sectores económicos en las economías más pobres también exige una acción concertada de países como la Unión Europea o de Estados Unidos o de otras economías avanzadas en cualquier otra parte del mundo. Y por lo tanto es imprescindible la cooperación internacional. No se me vaya, no se me vaya, que vamos a una pausa publicitaria y regresamos enseguida.